tema de enfermedad ácido péptica, coordinada por el doctor Kevin Zambrano. Bueno, a manera de introducción, porque este tema es importante. Número uno, por su impacto en la salud global. Esta enfermedad afecta hasta el 5 a 10% de las personas a lo largo de su vida y tiene una incidencia anual de 0.3 a 1.9 casos por cada 1,000 personas. Vamos a ver que a pesar de los avances médicos que se han dado en los últimos 50 años, y sobre todo en los últimos 20 años, que son los que refleja la gráfica que les puse ahí, ha habido avances respecto a la incidencia de complicaciones mortales de la enfermedad ácido péptica. Sin embargo, hay algunos retos que se mantienen presentes en esta enfermedad ácido péptica, como son las altas tasas de recurrencia de las úlceras pépticas por personas infectadas por Helicobacter pylori, el aumento de la resistencia a antibióticos, que supone una amenaza para los regímenes de tratamiento, y las úlceras inducidas por acné, observadas sobre todo en población de edad avanzada, donde el manejo del dolor pues se vuelve crónico, ¿no? Respecto a las definiciones, iniciaremos por definir qué es la enfermedad ulceropéptica. Esta se define como un complejo de síntomas gastroduodenales que incluyen dolor epigástrico urente y plenitud postprandial. ¿Y qué es una úlcera péptica? Esta se define como una lesión de la mucosa del estómago y el intestino delgado que alcanza la submucosa. Las lesiones son pequeñas roturas superficiales, mientras que las úlceras pépticas se definen generalmente como de 5 milímetros o más. Erosión menos de 5. Y las localizaciones más comunes de la enfermedad ácido péptica sería la úlcera duodenal, la úlcera gástrica. Ahora, ayer se me hizo una pregunta importante sobre la parte de la dispepsia. Tenemos que definir aquí cuál es la relación de la enfermedad ácido péptica con la dispepsia. Bueno, hay tres conceptos importantes. Uno, la dispepsia como un síndrome o un conjunto de síntomas que se presentan en el paciente. Dos, la dispepsia funcional. La dispepsia, como vemos en este circulito, pues es todas las variantes de etiologías que pueden producir los síntomas de dolor picurente asociado a plenitud postprandial. Sin embargo, en esta vamos a distinguir las patologías orgánicas, dentro de las cuales se encuentra la infección por Helicobacter pylori y la enfermedad ácido péptica. Es decir, dentro del grupo del síndrome de la dispepsia vamos a encontrar a la enfermedad ácido péptica. Y en caso de que se descarten las patologías orgánicas, entonces, y otras patologías, entonces sí podemos hablar de una dispepsia funcional, que es otra entidad aparte de la enfermedad ácido péptica. Bueno, respecto a la epidemiología, vamos a tener que aproximadamente 1 de cada 12 personas padecen de enfermedad ácido péptica. Que las úlceras pépticas se encuentran en 1 de cada 20 pacientes con dispepsia y que los pacientes de más de 65 años suelen ser asintomáticos. La infección por Helicobacter pylori y el uso de AINES y ASA son las principales causas de úlceras gástricas y duodenales, y hasta un 20% de estas van a ser idiopáticas. Dentro de las causas, la infección por Helicobacter pylori va a ser la principal causa, con la presencia de hasta 95% de las úlceras duodenales y hasta un 80% en las úlceras gástricas. ¿Puedes ponerlo, por ejemplo? Sí. Vamos a tener que México es un país considerado con perfil de riesgo de cáncer gástrico asociado a Helicobacter pylori de nivel intermedio a bajo. La prevalencia, esta es de un estudio que se hizo ya bastante previo, pero es de un artículo de 2018 en la que nos habla de que a pesar de lo que se conoce recientemente, el centro del país no es la zona con mayor prevalencia. 2 de cada 3 personas en México están infectadas por Helicobacter pylori. Respecto a los factores de riesgo, vamos a tener que es una enfermedad multifactorial. Esta va a basarse en los factores de riesgo que tenemos a nivel familiar
o hereditario. Aquí hablamos de que, por ejemplo, se presenta sobre todo en la infección por Helicobacter pylori en países en vías de desarrollo, en personas con bajo ingreso, y se presenta generalmente en condiciones económicas precarias, donde hay pobre sanitización e higiene. También se va a asociar a hábitos de vida como el consumo o no de leche y vegetales, el tabaquismo o el consumo de alcohol, y también a factores intrínsecos como la microbiota o, por ejemplo, si en algunos niños sí fueron o no alimentados con leche materna. Otros factores que pueden contribuir a la ulceración o provocarla son, por ejemplo, la hipovolemia, enfermedad crítica que provoca úlceras, malignidad, medicamentos incluidos no solamente los AINES, sino también los bifosfonatos, corticosteroides, inhibidores de la recaptura de serotonina. Ahora, ¿qué tanto representan ese incremento en el riesgo? Bueno, tenemos que el incremento de riesgo a partir de los AINES va a variar de acuerdo a si utilizamos un solo fármaco o múltiples fármacos y por cuánto tiempo los utilizamos. Si tenemos el uso de AINES de solo un fármaco, eso nos va a dar un odds ratio de 1.64. Si utilizamos múltiples AINES, esto nos va a dar un odds ratio de 3.82. Si utilizamos los AINES por 3 años o más, esto nos incrementa el riesgo hasta 2.46 veces. Si tenemos la asociación de aspirina con clopidogrel, eso nos va a dar un odds ratio de 2.62. Y si tenemos AINES más la infección de Helicobacter pylori, hay 60 veces más riesgo de desarrollar úlceras en los pacientes infectados que en los no infectados. Respecto a la fisiopatología, hay una línea que viene en prácticamente todos los artículos y en todas las guías, que hay una pérdida del balance entre los factores protectores y los factores lesionantes de la mucosa. En este esquema de un artículo de Lancet, nos enumeran cuáles son los factores protectores, que serían la secreción de bicarbonato, la capa mucosa, la presencia de prostaglandinas, que nos van a incrementar el flujo sanguíneo, la proliferación celular, que nos va a permitir que haya buenas uniones epiteliales y que esto funcione como un mecanismo protector. Y entre los factores que agreden a la mucosa vamos a tener la secreción de ácido gástrico, las reacciones inflamatorias, la presencia de pepsina y pues la infección por Helicobacter pylori. Otras etiologías que se han identificado, además de los AINES y la infección por Helicobacter pylori, pues estaría el síndrome de Zollinger-Ellison, la edad avanzada, el uso de alcohol, el uso de tabaco, y otras comorbilidades crónicas como artritis reumatoide, diabetes, enfermedad renal crónica y cirrosis. Las dos entidades fisiopatológicas más conocidas, como ya les mencioné, pues es la infección por Helicobacter pylori, que va a disminuir la somatostatina y aumenta el amoníaco mediante la producción de urasa, produciendo una inflamación local que conduce a la formación de úlceras. Respecto a los AINES, el uso de AINES, incluso aquellos con recubrimiento entérico, causan lesiones locales en tracto gastrointestinal. Hablando específicamente de la infección asociada, de la enfermedad citopéptica asociada a infección por Helicobacter pylori, pues vamos a tener que es un bacilo gram negativo flagelado y que este va a producir un proceso inflamatorio gástrico que es variable o independiente de la presencia de síntomas. Es decir, podemos tener pacientes asintomáticos que tengan esta infección. Se considera que es la principal causa de gastritis crónica y esta lesión se va a dar por múltiples mecanismos virulentos. Uno de ellos, pues ya como ya comentamos, va a ser el de la ureasa, que lo que va a hacer es hacer un ambiente propicio para que se perpetúe la formación de úlceras. También va a tener la facultad de hacer un efecto directamente citotóxico, formando vacuolas dentro de las células epiteliales. Va a tener un efecto inmunomodulador, promoviendo la formación de linfocitos T reguladores y disminuyendo la formación de otros linfocitos T y la presencia de el gen CAG-A, que lo que va a hacer es
proliferar la división celular de manera descontrolada, produciendo posteriormente una apoptosis. La evolución de esta infección puede ser que vaya inflamación, que vaya úlcera, pero también nos va a llevar a que podamos tener una metaplasia y posteriormente un riesgo incrementado de cáncer gástrico. El proceso inflamatorio crónico que se asocia a esta infección se relaciona con displasia, metaplasia intestinal, adenocarcinoma gástrico y linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica. Entonces, tenemos que no todas las personas que tengan Helicobacter pylori van a desarrollar cáncer gástrico. Sin embargo, pues una buena porción de estas personas van a desarrollar la atrofia gástrica, la metaplasia intestinal y posteriormente pueden desarrollar el cáncer gástrico. Vamos a ver que la erradicación de la infección no nos va a proteger del todo contra el cáncer gástrico porque tenemos otros factores que causan la predisposición a este cáncer, como pueden ser los factores genéticos o la gastritis autoinmunitaria. Respecto a la fisiopatología de la enfermedad ácido péptica asociada a AINES, vamos a tener se puede dividir en dos mecanismos. Uno es el mecanismo directo que tienen los AINES a nivel gástrico, que va a provocar una disfunción mitocondrial, va a romper los fosfolípidos, generando que disminuya la porción hidrofóbica de la mucosa y va a barrer directamente con la barrera epitelial. A nivel sistémico, vamos a tener la acción de la supresión de la enzima COX-1. Esta inhibición va a provocar una disminución en la producción de mucus gástrico y bicarbonato, junto con la reducción del flujo sanguíneo de la mucosa, lo que favorece el desarrollo de úlceras pépticas. Porque la COX-1, recuerden que se produce directamente en el estómago. Lo más importante es que aparte de lo sistémico que comentó Lau, pues en realidad es un proceso inflamatorio y también molecular y que genera una destrucción de las uniones celulares y por eso es que precisamente se producen las úlceras. También lo otro, ya vas a hablar más adelante de factores de riesgo. Bueno, o sea, recuerden que el tabaquismo aumenta el riesgo hasta 4 veces de padecer una úlcera. De hecho, si consumen más de 15 cigarros al día, es lo que se menciona. Tomar café se supone que aumenta más el riesgo de tener una infección por el Helicobacter pylori, no sé si por el agua o algo así. Y, ¿qué más? Las úlceras pépticas se llaman pépticas precisamente por la pepsina, que es un chillo sí, literal, de ahí viene el nombre por esa enzima proteolítica, en realidad, y de la fisiopatología, pues en realidad el Helicobacter pylori genera un proceso inflamatorio, cambios bioquímicos y obviamente el diabetes aumenta el riesgo. Hay una asociación ahí que se menciona, la verdad no he profundizado mucho por qué, pero se supone que los pacientes que tienen infección con Helicobacter pylori y toman AINES son los que menos desarrollan úlceras. Sí, que tendrá que ver, no sé si le diste algo, porque o sea, yo solo lo he leído así mencionado, pues AINES más consumo, más infección por Helicobacter pylori y por consumo de desarrollo importante. Lo que encontré de AINES más Helicobacter pylori es que tenían más riesgo de desarrollar úlceras que los no infectados. Respecto al cuadro clínico, pues se va a caracterizar por dolor epigástrico episodio, punzante y urente. El dolor en epigastrio no irradia generalmente y empeora al comer en úlceras gástricas y empeora con el ayuno en úlceras duodenales, esto 2 horas o 3 después de la comida, y mejora con los alimentos en las úlceras duodenales y con el uso de antiácidos. Puede presentar distensión, plenitud postprandial, náusea y saciedad temprana. Se debe interrogar los datos de sangrado de tubo digestivo para ver cómo vamos a iniciar a abordar a este paciente. Las manifestaciones clínicas más graves serían sangrado gastrointestinal, que se presenta hasta en un 29%, datos de perforación u obstrucción, y esto se consideran una úlcera complicada, y dentro de la úlcera no complicada tenemos datos de dolor epigástrico, retroesternal hasta en un 81%, eructos hasta en un 43%, dolor nocturno en un 41%, náusea y vómito en un 25%, y pues también podemos presentar lo que ya les mencioné de la saciedad temprana y malestar postprandial. Ahora, respecto al... O sea, pues si les pasa.
Pero en teoría sí se ha mencionado frecuentemente que la úlcera gástrica, no, perdón, la úlcera, sí es la duodenal, ¿no? Es la que tiene un patrón circadiano, que te va a doler entre las Nocturno. 11 de la noche y las 2 de la mañana. Y si les duele a esa hora, Ahora, respecto al diagnóstico, ¿en quién está indicado testear y tratar la infección por Helicobacter pylori? Bueno, lo que recomienda el Colegio Americano de Gastroenterología es que esto, testear y tratar, se vea como una sola acción, es decir, aquellos pacientes en los que decidamos testear, pues prácticamente está indicado que se trate la infección. Esta es la tabla que nos presentan sobre a quién se tendría que testear y tratar, y esto incluye a pacientes que tienen historia de previa o de enfermedad péptica activa, que pueden presentar MALT o linfoma marginal en zona de linfoma de células B en zona marginal, pacientes con dispepsia que no esté investigada, sobre todo en aquellos que están debajo de los 60 años, y pacientes con alto riesgo de cáncer gástrico, sobre todo testear en aquellos pacientes que están entre los 45 y 50 años, pacientes que tienen un diagnóstico de dispepsia funcional. Para llegar a este diagnóstico, como ya les dije, se deben descartar causas orgánicas, entre ellas la infección por Helicobacter pylori, pacientes que se encuentran en alto riesgo por estar en una casa de cuidados para adultos mayores generalmente, pacientes que llevan mucho tiempo tomando AINES, pacientes que tienen una deficiencia de hierro que está causando una anemia que no puede ser explicada por otros factores, aquellos que tienen una trombocitopenia idiopática, como parte de la prevención primaria y secundaria del adenocarcinoma gástrico, pacientes que tienen un ya conocido lesiones malignas gástricas, pacientes en las que ha habido una resección gástrica reciente, pacientes con historia de adenocarcinoma gástrico, pacientes con hiperplasia, con pólipos y con adenomas, y pacientes que están en primera línea relacionados con antecedentes heredofamiliares de cáncer gástrico. También hay ciertos grupos que se consideran están en desventaja respecto al testeo, entonces dice que pacientes que estén en estatus de migración con antecedentes de cáncer en la familia, pues también estos se tienen que testear, y pacientes con diagnóstico de gastritis autoinmune. Ahora, ¿cómo elegir qué tipo de prueba vamos a tomar en los pacientes? Esto se va a individualizar por cada paciente, y el primer paso a seguir es identificar los factores o los datos de alarma en los pacientes. En caso de que haya unos pacientes que tengan estos datos de alarma, la indicación primaria o es ir directamente hacia una endoscopía alta. Si no tienen estos datos de alarma, entonces podemos ir con pruebas no invasivas de infección de Helicobacter pylori. ¿Cuáles van a ser esos datos de alarma? Pues son la anemia, pérdida de peso, disfagia y hemorragia digestiva. Cualquiera de estos que presenten los pacientes tienen que ir directamente a endoscopía. También en pacientes que tienen dispepsia y que son mayores de 50 años, y pacientes que presentan persistentemente falta de respuesta al tratamiento. Dentro de las pruebas diagnósticas no invasivas para detectar la infección, tenemos la prueba de aliento con urea, que tiene una sensibilidad y especificidad mayor a 95%, una prueba de antígeno en heces con una sensibilidad de 91 a 96% y una especificidad de 93 a 97%, y una prueba de anticuerpos, que si no ha habido exposición previa al Helicobacter pylori, lo cual es raro ya que tenemos que 2/3 están infectados, con una sensibilidad de 85% y una especificidad de 79%. Aquí les puse una tablita en la que nos incluye los no invasivos y los invasivos y cuál es la sensibilidad y especificidad de cada uno. Por ejemplo, tenemos que en la parte de invasivos está la parte de la biopsia, en la cual puede llegar a una sensibilidad de hasta 70% y especificidad de 90%. El test de urea rápida, que va de un 67% de sensibilidad y una especificidad de 93%. Y el cultivo, que nos lleva a una sensibilidad del 45% y una especificidad del 98%. El mecanismo de acción, por ejemplo, de la prueba de urea en el aliento, esto nos va a llevar a que la presencia de la infección por Helicobacter pylori a través de la enzima ureasa va a provocar
que haya dióxido de carbono también a nivel del aliento. Esto se va a medir y también vamos a poder medirlo a través de la urea que se va en el aliento, marcada con un carbono 13, y con eso podemos hacer bueno, podemos corroborar la presencia del Helicobacter pylori en el estómago. Ahora, en la parte de la utilidad de la endoscopía, pues número 1. Entonces, aquí la urea está marcada. ¿Y qué pasa en el estómago? En el estómago, pues la urea va a provocar la producción de amoníaco y de dióxido de carbono. Pero la ureasa del Helicobacter es lo que va a hacer que me va a metabolizar esa urea marcada. Entonces se transforma en amonio y CO2. El CO2 se absorbe y lo sacamos por el aliento. Y eso es lo que detecta el paciente unos minutos después de que toma la urea marcada, que le dan un como refresquito. Entonces va a llenar un globito. Y cuando llena el globito, ese lo meten a una cámara de gamografía y es donde detectan de CO2 marcado. Y esa es la forma que se hace la prueba de urea. Entonces, al ser un metabolito, el incremento respecto al basal del CO2 marcado, pues nos va a indicar la presencia del Helicobacter pylori. Si no está, es porque no ya no había ureasa, supuestamente que no hubiera La urea. Sin embargo, si el paciente está tomando inhibidores de bomba, es posible que la cantidad de Helicobacter sea menor y entonces sea un falso positivo, un falso negativo. Pero por eso es importante que los pacientes, cuando uno los manda a estas pruebas, se suspende 14 días antes. Y al menos, por lo menos 3 días, pero al menos sí debe ser entre 2 semanas o un mes el tratamiento. También estas pruebas nos van a ayudar para ver el resultado de nuestro tratamiento, si es que viene un tratamiento de erradicación. Entonces, tiene que pasar un mes después de que el paciente le diste el tratamiento, pero que no tenga el inhibidor de bomba. Entonces, dependerá de la indicación cuánto tiempo después le des el tratamiento, porque, por ejemplo, si le diste el tratamiento por una úlcera péptica, más o menos ustedes saben en cuánto tiempo tarda en curarse una úlcera péptica. 12 a 13 semanas. Dentro de sus clases de gastro, ¿alguien les haya dicho? Decía que para la curación eran 2 a 3 semanas. A 3 meses, dependiendo del tamaño de la úlcera. Volamos entonces por 3 meses. Exactamente. Y ya no tiene. Entonces, la úlcera se va cerrando poco a poco. Y entonces, si necesitas que cierre la úlcera porque estaba sangrando, pues aunque le des el tratamiento de erradicación, le vas a terminar su tratamiento de la úlcera y luego después, un mes, le vas a hacer que ya no tenga tratamiento, le vas a hacer una. ¿Okay? Porque es muy importante que el paciente no esté tomando el inhibidor de bomba. Aquí lo que encontré, doctora, es que tanto el tratamiento de erradicación, o sea, los antibióticos, como la parte de los inhibidores de bomba, se suspenden 14 días antes, pero entonces con que los suspendamos 3 días antes de la prueba. Pues a veces sí, están muy terribles, sí. Pero bueno, eso ya es una cuestión más, voy a decir, práctica. Ya ves que el paciente está tomando el inhibidor de bomba y le mandas la prueba y sale positiva. Entonces, pues es variable, ¿no? Pero sí se debe de suspender al menos unas 2 semanas, algo así. Yo casi siempre es un mes para que realmente salga. Disminuye la probabilidad de falsos negativos. Ok. Entonces, dentro de la endoscopía, pues ya les comenté cuáles son las indicaciones por las cuales nos vamos a ir directamente a una biopsia en los pacientes que tengan enfermedad ácido péptica o síntomas de ácido péptica. Y pues también va a tener la utilidad de que nos va a guiar el tratamiento en caso de que estemos ante una úlcera sangrante. Aquí eso ya lo revisamos previamente en el tema de sangrado no varicel, pero pues básicamente va a ser el uso de tratamientos esclerosantes y la aplicación de clips en aquellas úlceras que estén con sangrado activo.
y pues el uso de el IVP en aquellas úlceras que no tengan sangrado activo. Ahora, ¿cómo se va a hacer la endoscopía? Pues esta acta gastroenterológica latinoamericana nos propone el protocolo de Sydney modificado. ¿Qué es el protocolo de Sydney? Bueno, en la guía americana nos habla de que se tienen que tomar 5 biopsias al menos, 2 de antro, una de la curvatura mayor y una de la curvatura menor, 2 del cuerpo, una de la curvatura mayor y otra de la curvatura menor, y una de la incisura angularis. El Sydney modificado lo que nos hace es que tenemos que tomar 6 sitios de biopsia, lo cual, por lo que mencionan en este consenso, incrementaría los estándares de calidad de la biopsia. En este caso se tomarían 2 de antro, sí 2 de cuerpo, pero además tomaríamos 2 biopsias de la incisura angulis. Para evaluar adecuadamente la gastritis, atrofia y metaplasia intestinal por Helicobacter pylori, esto es lo que nos dice el consenso mexicano, que pues se tienen que obtener las muestras dado este protocolo de Sydney. ¿Por qué es importante las biopsias? Bueno, ustedes no lo deberían saber tanto que es una operación, pero ¿por qué es importante las biopsias de intestino angular? Porque es el sitio más frecuente donde sale cáncer precisamente por la metaplasia. Exacto, porque es es un sitio de transición de la mucosa. Entonces es por eso muy importante. ¿Sí? Y cuando vemos, por ejemplo, úlceras que están más hacia el cuerpo, ¿sí? Hacia la curvatura mayor, pues esas son más de años, casi siempre, o de gastritis biliar, que la bilis también puede causar. ¿No? Entonces, esas son un poco menos, o sea, las menos sospechosas. Pero también la forma de las úlceras es interesante. Pero eso ya lo revisamos, no lo revisamos. Entonces, ¿quién sabe qué diferencia hay entre una úlcera? Por ejemplo, ustedes bajan endoscopía con su paciente, ¿no? Y entonces ven una úlcera, o el endoscopista les dice, mira, ahí hay una úlcera, ¿no? En el estómago, no en el duodeno. Y entonces, ¿ustedes qué características van a ver para pensar si la úlcera es maligna o no es maligna? Generalmente son los bordes. Bordes. Hay que ver los bordes lisos, también se menciona que tienen que estar llenas de exudado, no sé qué exudado. Es la cosa blanca. Bueno, yo recuerdo bordes lisos, exudados que sean regulares. Exacto, muy bien. Sí. Hay de hecho una... Como vamos a endoscopia, normalmente siempre también nos relacionan la malignidad cuando son como microúlceras, como el puntilleo nos mencionan, que son como si estuviera, vaya, una sola lesión, pero en medio de la lesión tiene varios puntitos que son grandes. Sí, eso es posible, sí. Porque ustedes van a pedir una endoscopia, ¿no? Y entonces les va a llegar un reporte con la impresión diagnóstica de los endoscopistas tenemos cierta luz. Pero ustedes finalmente son el médico que está enfrente del paciente y le tienen que decir que nosotros les pusimos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan de alguna forma, bueno, esto es como un signo de que puede ser cáncer, esto no. Y siempre luego voy a decir que mis compañeros endoscopistas que son cirujanos, ven una úlcera y no le toman biopsia. Es horrible. Es que está sangrando, pues siempre estás alrededor, o sea, no le vas a tomar a la arteria que está en medio sangrando la biopsia. Lo que quieres saber es si el epitelio de alrededor tiene alguna zona de malignidad o algo, ¿no? O tiene Helicobacter y ya perdiste la oportunidad y al paciente o a la institución nos va a salir más caro, ¿no? El hacer el diagnóstico. Entonces, siempre que hay una úlcera, hay que tomar biopsia, así lo dicen las guías para los gastroenterólogos, endoscopistas, ¿no? Pero a veces es verdad, doctora, es dificilísimo con los cirujanos de que tomamos biopsia, porque lo que necesitas es saber si hay helicobacter o no, porque si hay helicobacter, pues la usa, ¿no? Con el tratamiento de rehabilitación, y si no, pues entonces tienes que buscar otras etiologías, otras
opciones terapéuticas. Bueno, una estadificación, eso ya no lo puse porque era como más de endoscopía, pero que se llamaba Olga y que nos hablaba del grado de atrofia. Entonces también, además como de las partes que podemos ver visuales en las fotografías, o sea, sí hay una estandarización de qué grado de atrofia ven los endoscopistas al momento de entrar a hacer, al momento de entrar a hacer la endoscopía. Y lo divide pues hasta en 4 grupos, cuando de 4 es el que presenta el mayor grado de atrofia. También como parte de las indicaciones de estandarización de calidad, nos habla de cómo tienen que estar las tomas de las fotografías en una endoscopía. El protocolo sistemático de exploración consiste pues en la toma de 22 fotografías, tanto en anteversión como en retroversión. En este protocolo pues se van a tomar 4 fotografías del antro, 4 de cuerpo distal y 4 de cuerpo medio proximal. Y en retroversión se van a tomar 3 de la incisura, 3 de cuerpo medio alto y 4 de fundus cardias. Esto es lo ideal, pero cuando estás escribiendo un reporte de endoscopía, tienes espacio en los software para máximo 12 fotos. Entonces es así como que te piden una cosa, pero no se puede. Entonces, uno más o menos tiene que tratar de mostrar la mayor cantidad del espacio o los espacios más importantes. Y Doc, de esta parte de cuántas biopsias se toman, ¿cuál es la que se utiliza generalmente? ¿La de 5 o la de 6? Mira, yo generalmente tomo hasta 12 biopsias. Tomo los 4 segmentos los 4 cuadrantes del píloro, tomo en la incisura, tomo en cuerpo y tomo en fondo. Okay. Pero todo depende del endoscopista. De verdad, tengo compañeros que a pesar de que el estómago es una de las, puede ser de las vísceras que tiene, bueno, tiene 3 capas de músculo, ¿no? Y tiene un epitelio grueso, les da miedo tomar biopsias. Tengo un compañero que toma 2 o 3 biopsias y así con trabajo, si puede no tomarlas, no las toma. No, y dices, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Y de traquetas, sí, sí. Y yo, pues yo digo, ya estás adentro, pues toma las biopsias que sean necesarias. El estómago es muy noble, la realidad, y las biopsias son muy pequeñas. La pinza de biopsia te va a dar un cubito que mide 1 milímetro por 1 milímetro, cuando mucho 2 milímetros por 1 milímetro, ¿no? Y realmente no vamos a ahorita siquiera ¿cómo se llama? A llegar a la muscular de la mucosa. Entonces, tú habías dicho cuál era la diferencia entre una úlcera y una erosión. Ajá, que era el tamaño. Profundidad. Que serían 5 milímetros. Ajá, profundidad. 5 milímetros. Estamos tomando 1 milímetro. Entonces, no hay problema. Ahora, respecto al manejo, tanto el Colegio Americano de Gastroenterología como la Asociación Canadiense recomiendan que el tratamiento se dé en pacientes con dispepsia no investigada menores de 60 años, sin características de alarma, así como en aquellos con úlcera péptica activa o historia de úlcera péptica y linfoma MALT de bajo grado o historia de resección endoscópica de cáncer gástrico temprano. Aquí, como vemos, las indicaciones de manejo pues van a ser prácticamente las mismas que de testeo. Y respecto al manejo de todos los pacientes, pues ellos hacen la referencia de que, aunque sí está recomendado, pues se debe individualizar por cada paciente. Es decir, no es una recomendación general que se trate a todos los pacientes infectados de Helicobacter pylori. Sobre todo, dice que pues aquellos que no tienen síntomas, pues sería difícil, costoso y todavía no se ha comprobado la eficacia de hacer como esta parte de los programas de erradicación en general a la población. Bueno, sé que sí y no voy a estar de acuerdo con eso. Esto es americano. Sí. Resulta que en China hicieron un estudio en el que le dieron tratamiento de erradicación a todos los que tenían el Helicobacter intestinal, les hacían endoscopía. Les metían un cepillo, es un cepillito, para ver si con el moco se tenían el Helicobacter, y con eso, yo creo que haber sido un estudio muy terrible, pero los chinos son expertos en estudios muy terribles para endoscopía y gastro, porque pues allá era el sitio donde había más cáncer gástrico en el mundo. Entonces, ellos hicieron erradicaciones masivas y sí disminuyeron la tasa de frecuencia de cáncer gástrico. Entonces, pues eso es como ¿no? Y luego, muchas veces te llega un paciente y ya ha sido aquí en México sobre todo multitratado,
y con malos esquemas, porque lo que nos pasa sobre las frecuencias de resistencia de los antibióticos. Ajá, bueno, Entonces, aquí en México, ahorita nos va a es más de decir 15. cuáles son las frecuencias ¿cómo se llama? De resistencias. Y entonces dices, bueno, no lo han tratado y yo tengo la oportunidad de tratarlo y está dispéptico, como dicen ahí, todo paciente dispéptico menor de 60 años es tratable, pues mejor lo trato, ¿no? Porque si no va a llegar con un médico que le va a dar antibióticos a los cuales el Helicobacter pylori es resistente y vamos a generar más resistencias antibióticas por darle comida. Ok, adelante. Entonces, el manejo se va a basar en dos pilares que, como vamos a ver más adelante, pues estos dos están mezclados o parte de la erradicación del Helicobacter pylori es también la adición de un tratamiento antisecretor. En la parte del manejo de la erradicación del Helicobacter pylori, esta es lo que se proponía básicamente hasta 2018, que era la parte de tener en cuenta sí la resistencia a claritromicina, donde teníamos que en países o en zonas donde la resistencia era menor a 15%, pues iniciábamos el tratamiento de primera línea con la triple terapia y donde los pacientes, bueno, donde las zonas donde se presentaba una resistencia a claritromicina mayor a 15% o era desconocida, teníamos que, podíamos utilizar la terapia cuádruple con bismuto y las opciones de terapia concomitante o híbrida. Como segunda línea, proponía el tratamiento en caso de que hubiera recibido de primera línea la triple terapia con claritromicina, pues el uso de la terapia cuádruple con bismuto, y en caso de que ya hubiera recibido la terapia cuádruple con bismuto, el uso de la terapia triple o cuádruple con levofloxacino. Y como tercera línea de tratamiento, pues decía que primero teníamos que iniciar el testeo de susceptibilidad por métodos moleculares o por medio de cultivo para a partir de eso generar o decidir el tratamiento del paciente. Estos eran las terapias de recomendación que se proponían por el Colegio Americano, que era la terapia triple de primera línea, terapia triple con claritromicina, que utiliza el IVP a dosis estándar 2 veces por día, claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, amoxicilina 1000 miligramos 2 veces al día, o metronidazol 500 miligramos 3 veces al día, y la terapia cuádruple de bismuto, que utiliza la dosis estándar de IVP 2 veces por día, subsilato de bismuto 300 miligramos o subcitrato de bismuto 120 a 300 miligramos 4 veces por día, metronidazol 250 miligramos 4 veces al día y la tetraciclina 500 miligramos 4 veces al día. Sin embargo, pues vamos a tener que hay una actualización de 2024 respecto al tratamiento de Helicobacter pylori. Este nos va a dividir los escenarios de los pacientes básicamente en 3 pilares, que es uno, aquellos pacientes que nunca habían recibido tratamiento para Helicobacter pylori; 2, aquellos pacientes que ya habían recibido tratamiento para Helicobacter pylori, y tomar en cuenta si los pacientes tenían o no alergia a las penicilinas. Vamos a ver que en pacientes que no habían tomado previo tratamiento para Helicobacter pylori, la opción primaria, debido a las altas resistencias que se presentan, va a ser el uso de la terapia cuádruple basada en bismuto. Y en aquellos pacientes que ya experimentaron el tratamiento, que ya se utilizó el tratamiento, vamos a tener aquellas que se va a dar de manera empírica y aquellas en las que ya tenemos los datos de sensibilidad, donde se recomiendan o se sugieren también iniciar con la terapia cuádruple optimizada con bismuto. También ofrece una terapia triple con rifabutina, y aquí ya se introducen en esta recomendación el uso de vonoprazan, que es un pick-up. Y respecto a los pacientes que tienen alergia a la penicilina, la primera opción sigue siendo el tratamiento cuádruple con bismuto. Ahorita les voy a explicar más a detalle cada uno de estos. Tomar en cuenta también el bolsillo del paciente. Yo era muy así como cuando salió los inhibidores los de la bomba de potasio, dije, no, está genial, ya por fin vamos a... Y de pronto fui y pregunté cuánto costaba una cajita. Está 2,000 pesos.
Y bueno, el omeprazol, o el pantoprazol, hasta el dexlansoprazol, y esto es Pero creo que cuando le compararon, de hecho, teobromazol con lansoprazol, no mostró que a las 4 o 8 semanas hubiera mayor cicatrización de úlceras. Es más como que baja los síntomas de manera rápida. Sí, baja más los síntomas de manera Pero la rápida. cicatrización Sí, de la pero la úlcera no es cicatrización de la úlcera no es diferente. Entonces, pues también hay que pensar en la economía del paciente. Dependiendo, o sea, ahora es muy feo, pero dependiendo del santo está pedrada. Si tienes un paciente que es humilde y que te va a ver, y entonces, pues mejor le mandes un tratamiento con un inhibidor de bomba normal, y si va una persona así, muy peligrosa, voy a decir, pues entonces, como decía el expresidente, ¿no? Ya le mandas el otro. Pero sí será cierto, doctora, que baja algo así, porque, o sea, lo que yo he leído es que con la primera dosis ya, adiós. La mayor parte de los pacientes cuando les he mandado ¿cómo se llama? El GRAP, ajá, sí. ¿Sí? Pero estuve una paciente que no le quitaba los síntomas. Nada. No creo que era más sensibilidad de la chica que, bueno, literal, que parece que tenía un sueño. Entonces, a veces es difícil este, decir, pero sí es como efectivo para el síntomas. Pero no, como dices tú, para la cicatrización funciona exactamente igual, o por lo menos la evidencia es que funciona igual. Bueno, aquí de hecho les puse una tablita, bueno, ya falta un poquillo, pero sobre la efectividad de los pick-up comparado con IBP. O sea, síntomas, pero no, Exacto. no Ujú. solución. Sí. Ajá, y la parte de healing y todo eso, pues la realidad es que tiene los mismos resultados. Bueno, de cualquier manera, pues la primera opción para todos los pacientes, pues va a ser principalmente este esquema, que yo creo que es el que nos tenemos que supermemorizar, que es el cuádruple con bismuto, que en realidad los pick-up siguen sin ser el tratamiento de primera línea para los pacientes, y este consiste pues, en subcitrato de bismuto o subsalicilato de bismuto, tetraciclina y metronidazol. Se puede utilizar 2 veces por día o hasta 4 veces por día. Y pues este sigue siendo, como les dije, en tratamiento de primera línea en pacientes que no habían recibido previamente ningún tipo de tratamiento. En pacientes que ya habían recibido tratamiento, estos se van a considerar regímenes de salvamiento, y estos lo que van a hacer es hacer como lo contrario. Si recibiste previamente un esquema triple con claritromicina, entonces ahora te dicen que uses el tratamiento cuádruple con bismuto, y si ya habías tenido el tratamiento cuádruple, pero no optimizado, entonces en ese caso vas a recibir el optimizado, y en caso de que tengas alergia a las penicilinas, de cualquier manera, el tratamiento optimizado cuádruple con bismuto sigue siendo la primera línea. Ahora, aquellos pacientes que a pesar de que utilicemos estos regímenes y siguen sin erradicar la infección por Helicobacter pylori, entonces aquí es cuando ya se nos recomienda hacer el testeo de la susceptibilidad a través de mecanismos moleculares o a través de cultivo. Entonces, dependiendo de lo que encontremos en la susceptibilidad, en este caso, si encontramos que es claritromicina y levofloxacina sensible, nos podemos utilizar la terapia triple con claritromicina. En caso de que sea claritromicina resistente y sensible al levofloxacino, utilizaríamos el cuádruple optimizado. Y en caso de que sea claritromicina sensible y levofloxacino resistente, utilizaríamos la terapia triple con claritromicina. En caso de que sea claritromicina y levofloxacina resistente, de cualquier manera, el tratamiento cuádruple sigue siendo la primera línea. Ahora, entonces, la primera distinción que tendríamos que hacer en el manejo, la levofloxacina se utilizaba a 500 miligramos. Ajá. Pero hay un régimen de 250. Pero no, en la realidad, hablando con el doctor Marshall y el doctor Gisbert, porque alguna vez visité un trabajo de Helicobacter interesante aquí, hicimos el tratamiento. Ellos decían que insisten que es la duración del tratamiento y no los antibióticos, que se deben de dar 2 semanas. Entonces, esto ya como un consejo, 2 semanas es la duración
ideal un tratamiento. Las guías dicen entre 10 y 14 horas, pero lo mejor es 12, o sea, 14 días. Ahora, a veces es difícil que el paciente pues, tolere 2 semanas de antibióticos por los efectos adversos. O sea, sí es muy displástico el antibiótico. Algo que encontré ahí, ¿Ha estudiado la terapia intravenosa? No, sí, fíjate que sí, hay unos artículos muy viejitos de Japón en que les ponían terapia antibiótica intravenosa, pero era por ciclos muy cortos, 3, 5 días. Y pues sí tenían buenas tasas de erradicación, pero era como un poco limitado, porque aparte, pues, ¿cómo lo tienes que tener hospitalizado ambulatoria para que se ponga el antibiótico hospitalizado. Entonces, incrementa mucho el costo de la atención y pues no se justifica, no se justifica al paciente que y si está sangrando persistentemente, que sería candidato a una terapia quirúrgica y no médica. Pero pues hemos casi siempre el tratamiento del tomate del frío. Y bueno, estas estrategias de dar los vacíos lácteos. Justo era lo que decía, que había leído que el uso de probióticos junto con la terapia erradicadora podía disminuir como los efectos adversos en los pacientes. Sin embargo, que pues todavía la evidencia era como débil y entonces ya no profundicé más en eso. La evidencia es débil, pero si tú le das vacíos lácteos a un paciente con un poquito de cocoa, les disminuye los síntomas. Acuérdense que mucho de la medicina es lo que el paciente percibe de nosotros, no es la parte, voy a decir, humanística o chamánica de la medicina. Si tú hablas con seguridad y todo eso, y medio de patachas, el paciente sí, te va a vivir agradecido por toda la vida, aunque no lo mejores. Pero si lo tratas fríamente, aunque sea el mejor tratamiento, es todo lo contrario, a decir ese doctor, pues no me convence, ¿no? Y yo creo que es la parte de la medicina que es muy bonita porque son las dos que se hacen un balanceo de las cosas. Adelante. Okay. Entonces, como les decía, pues el primer paso es determinar si nuestro paciente está o no sangrando, que eso nos va a llevar desde la determinación que ya habíamos hablado en la parte del sangrado no varicial, si un paciente se tiene que mandar a casa o se tiene que admitir en el hospital, si requiere pues esta endoscopía dentro de las primeras 24 horas, la clasificación de Forrest para ver si va a recibir terapia endoscópica y en caso de que no sea necesaria o que no haya persistencia del sangrado, es cuando ya nos dicen que de cualquier manera hay que testear y tratar a ese paciente para el Helicobacter pylori y utilizar tratamientos de erradicación y el control antisecretor. Ahora, hablando de las tasas de resistencia, bueno, en México se ha reportado que la tasa de resistencia a claritromicina es aproximadamente de 18%, se encontró que era de 17.8% y hay un estudio de 2021 que reporta que en México las cepas de pylori son en un 24% resistentes a claritromicina y en un 18% resistentes de manera transitoria a amoxicilina. México, como ya les dije que es de 18%, la alta resistencia dual, que es mayor a 15%, nos hace que para la población mexicana, según el consenso mexicano sobre el Helicobacter pylori, la primera opción de terapia sea la terapia cuádruple, ya sea con bismuto o sin bismuto. La terapia cuádruple con bismuto nos marca la dosis de metronidazol de 250 a 500 hasta 4 veces por día, tetraciclina 500 miligramos 4 veces por día, subsilato de bismuto 300 miligramos o subcitrato de bismuto 150 a 300 miligramos 4 veces por día por una duración de 14 días. En cuanto a la terapia cuádruple sin bismuto, se utiliza el IVP cada 12 horas en dosis estándar, amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas y nitroimidazol o metronidazol cada 12 horas. Y la duración es de 14 días. Posteriormente de estos 14 días, dejar pasar, bueno, por eso me hacía la mención de que se deja 14 días sin tratamiento, porque entonces haría congruencia con esta parte de que el tratamiento dura 14 días,
lo dejas 14 días sin tratamiento y posteriormente haces la prueba para ver si realmente ya erradicaste o no esta infección. Sí, pero el paciente te va a llamar y te va a decir, "Ay, pero es que me duele el estómago, quiero el omeprazol con el omeprazol". Y el paciente se va a tomar el omeprazol porque la abuelita, la vecina, el tío, la amiga, yo no sé, es que tómatelo porque te va a quitar. Entonces, en ese caso sería mejor Mejor el lo seguimiento. terminas, Ajá. exacto. Le terminas el tratamiento de unas 2 semanas más, lo dejas un mes y ya sin tratamiento. Con puro tal vez antiácido, porque finalmente el que te quita el síntoma es el antiácido. No le vas a dar el bismuto, sino le puedes dar un Melox, ¿sí? Ese no tiene ningún efecto contra el inflamatorio. Entonces, ya después de un mes, le das la prueba del día. Y esperas que llegue a negativo. Y esperas que sea negativa. Ajá, sí, ahorita les puse ese esquema del Ahora, testeo. de verdad, yo no doy la medicina muy excepcional, ¿sí? Porque la claritromicina aparte tiene muchos efectos adversos. Yo no sé si ustedes los han tomado. Y gástricos, que al final es lo que estás evitando en el paciente. Es como eso que dicen, ¿no? Que el eritromicina intravenosa para aumentar ¿cómo se llama? El vaciamiento gástrico, que se me olvidó el día que dieron el sangrado. El sangrado no. Sí, pero parece. no de la consigues, no hay. A lo mejor no te lo cambié. Pero es horrible la claritromicina. Y el metronidazol también, tantos días, es como que es muy desagradable. Y a mí lo que me da mucha desconfianza es si estamos o no estamos generando más resistencias antibióticas y si hay resistencias contra contra el levofloxacin. Porque si no, pues vamos a tener de pronto que no sé qué vamos a hacer para tener mejores esquemas antibióticos. Pero sí está difícil el campo de los esquemas. El pylori pack que venden, ¿sabes? Sí. No. Claritromicina, metronidazol, amoxicilina. O sea, Sería Sanbismuto. O sea, ya no está indicado aquí en México. Exacto. Ajá, es que yo creo que es más fácil para el médico también poner pylori Fast pack. pack. Sí. Sí. Y es Además, hasta te trae las indicaciones. sí. Ni siquiera tienes que estar ahí. Sí, le entregas la caja y va. Que dice azul marino para la noche y Sí, sí, amarillo sí. para el día. Bueno, parte de las prácticas que recomienda justamente para evitar que estemos aumentando pues esta resistencia es que si en tu primera prueba de erradicación, aquí en México, si tu primera prueba de erradicación no tuviste resultados con tu paciente, pues que valores ya iniciar una prueba de susceptibilidad antimicrobiana y que dependiendo si está disponible o no, pues bases en esta parte de la susceptibilidad que ya les mencioné, pues tu tratamiento erradicador y que recomienda si no está disponible, que lo ideal sería que lo enviaras a un centro que tuviera disponible la susceptibilidad para evitar incrementar estas resistencias. Y pues este es un esquema que habla en resumen de todo lo que ya les mencioné. Aquí nos habla la duración por la cual tenemos que enviar el uso de los IVPs y ahorita les voy a hablar justamente de esta parte, que es el tratamiento de mantenimiento. Este va a estar indicado en aquellos pacientes con síntomas recurrentes o persistentes que tengan evidencia de malignidad por endoscopía, aquellas úlceras que sean mayores de 2 centímetros o aquellas úlceras que hayan presentado sangrado. Hablando de los inhibidores de la bomba de protones, pues nada más recordatorio que su mecanismo de acción es que se unen de manera irreversible a la bomba de protones en las células parietales, inhibiendo la formación de ácido. Les puse esta tablita que nos habla sobre la efectividad de los inhibidores de la bomba de protones. Esta fue una comparación que se hizo respecto a los antagonistas de receptores de histamina y pues se comprobó que eran más efectivos los IVP que estos fármacos. Sin embargo, como vemos aquí en la parte de aquí,
todos los IVPs fueron efectivos para la erradicación del Helicobacter pylori. El Colegio Americano de Gastroenterología respaldan el uso de esomeprazol como uno de los IVPs más efectivos para la curación de la esofagitis erosiva. Sin embargo, pues señala que todos los IVPs son efectivos cuando se administran en su dosis estándar. Aquí dice otra cosa. Ah, sí, justo. Esta es lo contra. El tratamiento del reflujo. Pero es lo mismo porque es dimisionante. Pero 40 miligramos de esomeprazol no es la misma potencia que omeprazol de 20, porque tendría que ser omeprazol de 40. Porque sería esa la dosis equivalente. El omeprazol, digamos, y el esomeprazol son equivalentes al 1:1. Justo. Porque eso sería injusto comparar omeprazol de 20 con el omeprazol de 40. Justo esta era la indicación de que en realidad las guías dicen que es indistinto, o sea que todos los IVPs son útiles a la dosis estándar e incluso hacen la mención de que la recomendación general pues sigue siendo el omeprazol por su costo, por su disponibilidad, dado que pues en esta específica de ácido péptica, no hablando de ERGE, sino de ácido péptica, pues no ha demostrado ninguno mayor efectividad que otro. Recuerden que también ¿qué son los IVP? Aparte de inhibidores o sea, como la estructura química. son bases. Y son lo más importante, que son los IVP. Son profármacos, no son fármacos activos. O sea, por eso para que yo me tome un IVP y funcione, tiene que haber secreción de ácido. Ahorita se los puse en la farmacodinámica. Bueno, esta tabla nos habla sobre la farmacocinética y farmacodinámica de los IVPs. Entonces, por ejemplo, aquí de importancia va a ser la parte del metabolismo, que va a ser a través de principalmente de CYP2C19, que va a tener una interacción importante con el tratamiento anticoagulante. En el caso de clopidogrel, vas a reducir la conversión del clopidogrel a su metabolito activo y por ende puede disminuir su eficacia antitrombótica. Y respecto al acenocumarol y la warfarina, pues también va a haber una interacción con estos dos fármacos, lo cual va a aumentar el riesgo de sobreanticoagulación y por lo tanto de sangrado en estos pacientes. Y también aquí tenemos cuánto tiempo se tarda el fármaco. Tenemos el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol para hacer que tu pH esté mayor de 4, como el porcentaje del tiempo. Que tiene pH mayor de 4. ¿Por qué es eso importante? Porque el pH mayor de 4 se relaciona a una mejor curación de uso. ¿Sí? Pero bueno, también se relaciona a otros. Y el mayor tiempo de acción, el tiempo de mayor acción de estos fármacos va a estar entre los 30 y 60 minutos, lo cual va a explicar por qué mandamos este fármaco en ayunas, ya que esto permite que el fármaco alcance una concentración plasmática máxima al mismo tiempo que las células parietales están más activas. Por lo tanto, asegura que una mayor cantidad de bombas de protones activas estén disponibles para ser inhibidas. Y pues acuérdense, el tiempo, la vida media del medicamento, como pueden ver, es muy cortita, es como de 1 hora promedio, pero no es eso lo importante. Lo importante es que tiene una unión irreversible a la bomba de protones. Y las bombas de protones se están regenerando. Regeneran cada 24 horas. Entonces es por eso que su acción se considera de 24. Pero es por eso que, por ejemplo, hay algunas personas o bueno, algunos médicos que mandan mucho el esomeprazol, basado en que teóricamente el esomeprazol se supone que mantiene ese pH, es el que mantiene ese pH por tiempo más largo o no. Porque mira, dice el tiempo del pH mayor sería 58 y 68. 58 contra el omeprazol de 49, pero finalmente es el 50% básicamente. Y es como que equivalente. O sea, si el que mantiene más tiempo
Ahorita es el dexlansoprazol. Por definición dual, ¿no? Sí, exactamente. Y ese sí es como que un poco mejor y además se absorbe sin necesidad de la ayuno, o sea que puede absorberse en cualquier circunstancia, de que, como dices tú, requiere de la acidez para la absorción. Entonces ese es ligeramente mejor. Y sí, aparentemente, para el reflujo es mejor. Para lo que es úlcera péptica es igual. Bueno, y tenemos también la opción de la terapia antisecretoria con PICA, que son los bloqueadores de ácido competitivos de potasio. Estos van a actuar al inhibir la bomba de protones gástrica, al unirse de manera iónica y reversible a la enzima, y con eso previenen la activación adicional por medio del potasio. Respecto a sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas, pues vamos a tener que van a tener un tiempo máximo de 1.5 horas, 1.8 horas y 2.75. Estos son los que me salieron que estaban disponibles en Latinoamérica, que era el vonoprazán a dosis de 40 miligramos cada 24 horas, el tegoprazán a dosis de 200 miligramos cada 24 horas y el fexuprazán a dosis de 160 miligramos diarios. Vamos a ver que el porcentaje de tiempo en el que está el pH mayor a 4, pues es mayor respecto a cómo lo vimos en la farmacodinámica de los IBPs, con medias de 85.3, 76.8 y 91.3. Sin embargo, ya estudiando como cuál es la eficacia que tienen estos en el tratamiento pues, de Helicobacter pylori, pues estos artículos que van de 2021 a 2023, la mayoría de ellos, comparando el esquema con PICAP, comparado al IBP, pues nos hablan de una eficacia similar, de una no inferioridad, y de la mayoría, pues como les digo, nos hablan pues de que hay una eficacia similar ya a nivel clínico. Por lo tanto, debido al alto costo que presentan estos fármacos, pues siguen siendo medicamentos que no están en la primera línea de tratamiento. Bueno, ¿ustedes saben cuál es la eficacia de la terapia del tratamiento para la tuberculosis? Y vean las tasas de erradicación que tenemos en la prueba. No, ya casi acabo. Como 5 minutos. Entonces, es realmente todavía un área de investigación. ¿Por qué no logramos tener tasas de tratamiento que erradiquen más del 90%? Es obvio. Entonces, muchos de los pacientes que tratemos no los vamos a erradicar y los vamos a tratar de erradicar otra vez y generamos más y más resistencias antibióticas. Yo recuerdo que tuve una paciente que ella tenía úlceras múltiples y no tenía otra causa más que el Helicobacter, y después de 3 tratamientos desistí, o sea, no podía yo, más bien me dediqué a tratarle la úlcera, tal cual. Y fue con otros médicos, le volvieron a dar tratamientos y finalmente ella falleció de un sangrado de una úlcera. ¿Sí? No le pudimos erradicar el Helicobacter y el Helicobacter ya era resistente a todo lo habido, a todos esos antibióticos, digamos. Entonces sí hay a veces, está terrible, ¿no? Pero y la otra cosa es que podría ser que ella tuviera otros factores que no estuviéramos nosotros viendo como ingesta de AINES. Porque puede tener el paciente ingesta de AINES, el Helicobacter, estar operado, Diabetes, o tener EPOC, no, insuficiencia renal. Y entonces se le juntan una serie de factores y de plano no saber, o sea, le está tratando una cosa y como que tienes que tratarle varios. todo al mismo tiempo. No siempre. Y bueno, para la erradicación, se debe corroborar la erradicación o la ausencia de recurrencia posterior al tratamiento mediante prueba de aliento o determinación de antígenos con anticuerpos monoclonales en heces, y esto se hace posterior a 4 semanas. La tasa de recurrencia en el primer año en México varía entre el 11.7% y el 18.8%.
Las complicaciones que podemos encontrar pues son el sangrado, la perforación, la obstrucción de salida gástrica y la penetración de úlcera. Y pues la parte de la profilaxis, que aquí viene el uso crónico de AINES y el uso de anticoagulantes, pues las recomendaciones son de que pacientes con alto riesgo y uso de AINES, en presencia de estos factores de alto riesgo, se debe favorecer un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2 más un inhibidor de bomba de protones, y en el uso de anticoagulantes, en presencia de factores de riesgo, se debe combinar anticoagulantes orales con IVP. De hecho, la Sociedad Europea de Cardiología sugiere el uso de IVP para todos los pacientes que tengan antiagregantes plaquetarios duales. Y ya es todo. Pero, oiga, una cosa chiquita. Hay una revisión de PubMed de más de 20,000 pacientes que tomaban IVP, que se evaluó demencia, enfermedad renal crónica. Y pues todavía sigue un proyecto que sigue como debatido si quitar los IVP en enfermedad renal crónica, porque de ese gran reporte de PubMed, apenas 170 pacientes se asociaron con una enfermedad renal crónica y también porque tenían otros factores, ¿sí? Pero los nefros siempre siguen diciendo que Sí, no, siempre se lo quita. Bueno, pero también haz de cuenta, sí, el IVP sí interfiere en la absorción de calcio. Entonces hay pacientes que tienen osteoporosis muy fuerte. Te quedas así, sí le dejo que no le dejo. Pero no tienes síntomas. Hay algunos que recomiendan darlo en la noche para que tome el descanso al día siguiente en la mañana y pudiera la absorción de Sí, porque el calcio, aparte, por ejemplo, es un pro secreto, porque el calcio no lo podemos. Es muy pesado para la mucosa, pero aparte aumenta la secreción gástrica porque a nivel de la gastrina aumenta la secreción de gastrina. Entonces, es como complicado esos pacientes de osteoporosis, si son feillos de tratar, porque les tienes que dar el IVP crónico por los síntomas, pero aparte les estás alterando la absorción de calcio. Entonces, y pues estos también de los cardiópatas, digo, les estás dando porque tienen el factor de la isquemia, ¿no? Y de todas maneras, y las anticoagulaciones, ¿no? Pues sí, es como bastante complicado. Doctora, en los pacientes que toman IVP igual crónico, por ejemplo, el omeprazol que estaba comentando ahorita con la simulación que aumenta, ¿qué se podría hacer? Vigilar nada más. No, es que luego les das y no, él viene en uno y le subes y ese lo matas que no le toca. Y corres el riesgo de que si se le empieza a tomar el omeprazol, es que a veces sangran y tienen úlcera y están anticoagulados y todo. La otra, Sí, mi abuela ahorita con INR de 35 por tomar el omeprazol y hacer. Entonces, y el riesgo de un INR tan prolongado es un EBC, más de cualquier otro sangrar. sí es, lo vas aprendiendo con la práctica. Sí. Antes por lo menos teníamos ranitidina. Ahora yo diría tal vez famosilina. Pero no nuevamente en la tabla que nos cuenta de eficacia de los inhibidores H2, pues es más fácil. Pero digo, está la famosilina que es la única que tenemos ahorita. Porque la ranitidina la suspendió porque se asociaba al cáncer. Entonces, todos se asocian al cáncer. Según el Robis Nacer. El respiración, la ingesta de oxígeno se asocia al cáncer. Entonces todo depende de la. Sí, pues sigue siendo un buen tema.